Gálatas es un canto a la libertad cristiana. Algunos la han llamado así, carta magna de la libertad cristiana. Es cierto que Romanos se lleva la corona en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, donde se describe el Evangelio y las repercusiones del Evangelio a partir del capítulo 7 en la vida del creyente. Pero Gálatas tiene un único propósito, y es defender el Evangelio. ¿Por qué? Sabemos que la fe cristiana es una fe judeo-cristiana. A veces nosotros más bien ignoramos cuán arraigado está en nosotros y cuánto le debemos al Israel de Dios. Porque todo el antiguo pacto, las promesas, nuestra fe es judeo. Nuestros apóstoles, todos son hebreos. ¿No es cierto? La iglesia nació ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces tenemos mucha herencia judía. Pero el cristianismo evolucionó en las primeras décadas de una manera tan rápida para desprenderse de los adornos de la ley, para quedarse con el espíritu de la ley revelado en el Evangelio. Y esa tensión fracturó la iglesia de una manera muy temprana. En el capítulo 15 de Hechos fue necesaria el primer concilio de la iglesia para defender el Evangelio. Solo por Jesús, solo por gracia, solo por fe. Y cuando leemos nosotros la carta a los hebreos, tiene su paralelo con la carta a los Gálatas, porque los hebreos reciben la carta para que ellos vean la superioridad del nuevo pacto en Cristo. Y quien haya escrito hebreo defiende que el cristiano no ha de volver a los rudimentos de la ley para añadir a su fe en Cristo y así completar su salvación. Él dice, no, solo Cristo. Y es lo mismo que ocurre ahora a los Gálatas. Pero este es un intento de rescatar la iglesia en Galacia, la región de Galacia, de los gentiles, no de los hebreos. Aquellos eran hebreos, pero estos son gentiles, pero están corriendo la misma tentación. Para quitarse de encima la persecución, para quitarse de encima el estigma social como secta, para seguir viviendo con los privilegios de la cultura, ellos quieren sumar entonces los adornos de la ley a la fe única en Cristo. Y Gálatas nos está diciendo a ellos y a nosotros, no way, solo Cristo. Si Cristo necesita algo más, entonces Él no es suficiente, por tanto Él no puede salvar. Pero si tú has tenido en Cristo tu Salvador, si has reconocido que los beneficios de Dios, el perdón de pecado, la recepción del Espíritu Santo, la inserción en el pacto de Dios, la declaración de hijo de Dios, todos temas de Gálatas, vienen por la fe en Cristo, entonces ¿por qué volver a los rudimentos de la ley? Hoy, capítulo 1 de Gálatas, vamos a hablar en qué consiste el Evangelio, la unicidad del Evangelio, la lealtad al Evangelio, su origen divino, y vamos entonces a tener esta conclusión: la iglesia debe creer en el Evangelio, aferrarse y defender el Evangelio, porque es el único camino para ser salvo. Primero, ¿en qué consiste el Evangelio? Pablo, en el temprano momento de la carta, en el versículo 4, ya en el saludo, él está enunciando qué es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Él está declarando en qué consiste las verdades principales que al poner la fe en ella, el hombre llega a ser salvo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios. Allí Pablo está diciendo, en primer lugar, en este orden podemos anunciar, el hombre es
pecado. Cada ser humano ha pecado, ha quebrantado la ley de Dios. No hay nadie que sea inocente ante la vista santa de Dios. Por mucho que la iglesia ha predicado esto por generaciones, se sigue diciendo una y otra vez, por cada generación: yo soy bueno, espero ir al cielo. Yo no le hago mal a nadie, Dios no debe excluirme. Yo he hecho mucho bien, tengo un lugar garantizado. Ayer mismo salimos a compartir el Evangelio y esa misma respuesta escuchamos una y otra vez. Está tan sembrado en el corazón del hombre el orgullo de que puede ser algo o que puede hacer algo para merecer el cielo, que aun cuando después tú le expresas el Evangelio y revelas la ley de Dios y quedan convictos por el pecado, ellos dicen: es verdad, todo es un pecado, nadie es perfecto, pero yo no le he hecho mal a nadie. Y vuelve otra vez. Pablo está diciendo: en esto consiste el Evangelio. Primero, el hombre es pecado. Segundo, el hombre por su pecado está en una condición desfavorable. La palabra que usa allí Pablo es rescatarlo, es decir, que el pecado nos hace esclavos. Eres pecador, pero no simplemente has quebrantado la ley de Dios, sino que eso te pone en una condición de condenación. Eres convicto por la ley de Dios. Estás encerrado por los mandamientos de Dios para un día ser juzgado por el Dios Santo. Esa es la condición del hombre pecador. Tercera verdad es que Dios nos amó tanto que no quiso condenarnos y envió a su Hijo Jesucristo, quien sí vivió santo, quien sí fue inocente, quien sí fue puro en motivaciones, intenciones, en palabras, pensamientos, en relaciones. Él fue santo, inocente y justo, y Él murió por el pecador. Al ofrecer el pago con su sangre por nuestros pecados, quien pone la fe en Cristo es rescatado de la condenación, es rescatado del pecado, es rescatado de la muerte y llega a ser hijo de Dios. No por algo que hace, sino por pura gracia, amor y misericordia de Dios. ¿Y por qué Dios hace todas estas cosas? El versículo 5 creo que dice algo, ¿no? Él lo hizo para su gloria, para revelar su gloria. Déjame decirle esto, hermano: el Evangelio es un punto de meditación recurrente, obligatorio para todos los cristianos. El Evangelio no es la primera clase de la serie para ser bautizado. Como alguien dice, el Evangelio no es el ABC de la fe. El Evangelio es de la A a la Z. Porque en el Evangelio, como en ningún acto de Dios, se revela toda la gloria de los atributos de Dios. Dios es creador y nos hizo para sí. Dios es santo y revela su carácter en la ley. Dios es justo y debe castigar el pecado. Dios es amor y envía a su Hijo Jesucristo. Y así se revela todo el carácter de Dios en los conceptos del Evangelio. Así que nosotros, ¿qué hacemos nosotros estudiando el Evangelio? ¿Qué hacemos nosotros con la carta de Gálatas? Es volver en una espiral creciente una y otra vez a las raíces de la fe, pero ganando en profundidad. La vida cristiana no es un curso lineal donde tú dices: ya pasé el elementary, ya pasé el middle, ya pasé el high school, ya pasé el bachelor, ya pasé, y va avanzando y no regreso. No. La fe cristiana no es lineal, sino la fe cristiana es espiral. Tú pasas por una temática y luego, al paso de los meses, de los años, vuelve a pasar por ahí, pero en otro nivel, para ganar otra comprensión de lo que un día te enseñó. Así que, por favor, si alguien algún día viene a hablarte del Evangelio en Gálatas, tú no me digas: yo eso ya lo sé. Porque aun cuando lo sepas, dice Pablo que quien tiene esa autoridad no lo sabe,
como debe saberlo. Porque el conocimiento espiritual debe proveer implicaciones prácticas para la vida. Y la necesidad del hombre no es siempre un conocimiento nuevo, pero sí es siempre conocer y practicar la palabra de Dios. Quizá hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero que a la luz de ese conocimiento no lo hemos vivido como deberíamos vivir. No nos ha llevado al punto de consagración, de rendición, de santificación que debe llevarlo. Por tanto, aquí está Pablo, parado sobre la roca, diciendo, ya esto yo les prediqué, ya esto yo se lo dije, pero aquí vuelvo otra vez, porque lo necesito. El Evangelio consiste en esto. Ahora, además de esto, el Evangelio es único. Único. Esto es lo que está diciendo Pablo del versículo 6 al 9. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Pablo dice, déjame aclarar esto. No hay otro, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de las buenas noticias, es la traducción de evangelio, distinta de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Cuál es el estado de ánimo, Fabio, de Pablo? ¿Cómo tú sientes a Pablo? Hermano, ¿cómo tú sientes a Pablo? Dime, Jonathan. ¿Cómo tú sientes a Pablo, Dime. Viene chapeando bajito. Está serio Pablo, Se puso serio el hombre. Pablo va a decirnos tres cosas. Hay un solo evangelio. Por tanto, no debemos ceder a la tentación personal propia de abandonarlo por otra enseñanza paralela que nos lleve al cielo. Donde empieza el peligro es por la seducción de nuestro propio corazón, queriendo crear, aceptar, apropiarse, movernos de nuestra firmeza en Cristo para decir, bueno, Cristo, y nuestro propio corazón es seducido a eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Segundo que va a decir Pablo es, no debemos ceder a la enseñanza de otros acerca de un evangelio diferente. A veces, lo que no se nos ocurre a nosotros, viene un falso para sembrar. Y tú dices, mira, no había pensado en esto. Chicos, esto que a mí, mi pastor no me lo había enseñado. Bueno, yo llevo en la iglesia 10 años y esto no me ha enseñado. Qué curioso, déjame leer ese libro, déjame empezar a suscribirme en este canal y déjame empezar a escuchar. Y eso está ocurriendo, dime tú, Matías, si es así o no, mucho. Hoy en día, viendo algo sacro, viendo algo de un nivel superior espiritual, en rasgos culturales de Israel o de hebreo, y junto con esos rasgos culturales viene un evangelio diferente. Nos presenta a veces, no siempre, a veces, como un cristianismo mesiánico, o una iglesia mesiánica, y hay auténticas bajo ese nombre, quizás, pero hay muchos que al evangelio están añadiendo la cultura hebrea, como si en eso hubiera una añadidura espiritual y de bendición, o nos acercara más a las raíces del Nuevo Testamento. No existen, vamos allá. Gracias, permiso. Muy bien, gracias. Toda esta cultura vino mucho más reciente, después que Israel se reorganizó. No es del Israel del Nuevo Testamento, para nada, en eso está claro, Mati. Si no debemos ceder a la tentación personal, si no debemos ceder a las enseñanzas de otros, si no debemos ceder a la autoridad ni tan siquiera de ángeles, dice Pablo,
si yo mismo o cualquiera de mi equipo viniera a enseñarle otro evangelio? O si viniera un ángel del cielo. Pablo está diciendo, mire hermano, este evangelio es tan único y puro que no importa el cargo, el título, los seguidores que tenga ninguna persona, no tiene la autoridad legítima para enseñarte algo diferente de lo que yo un día te enseñé. Por tanto, hay una responsabilidad personal. Si un ángel se te aparece y te predica un evangelio y un camino para llegar al cielo diferente, no viene de Dios. Un ángel no viene de Dios. Pablo está diciendo con eso, tú eres responsable de conocer y de aferrarte a esas verdades. Tú eres responsable de poder creer en la verdad para que nadie te engañe. Versículo 10 dice, entonces busco ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo inserta esta temática ahora, en este momento? Porque lo que estaba pasando con los Gálatas es que se estaban moviendo de su enseñanza por agradar y complacer a hombres. Y Pablo está diciendo, se espera de ti que seas leal al evangelio. Que tu lealtad última sea a Dios. Por agradar a Dios, tú vas a poder estar en algún momento en enemistad con otra persona. Esa enemistad puede presionarte para que tú te muevas de tu firmeza para complacer a esa persona. Pero Pablo dice, no lo hagas. Porque cuando tú te mueves, cuando tú mueves tu lealtad a otra persona, tú dejas de ser siervo de Cristo para ser siervo de esa persona. Y solo Cristo es digno, en última instancia, de toda nuestra rendición, de toda nuestra lealtad. ¿Por qué? ¿Por qué dentro de la escala de valores Cristo ha de estar primero? ¿Por qué dentro de todas las religiones el cristianismo merece tu lealtad? ¿Por qué podemos decir que Cristo es exclusivo como único camino al cielo? Que la fe es exclusiva como única manera de acercarnos a Dios. Que la gracia es exclusiva como única fuente de la salvación. ¿Por qué somos tan radicales? ¿Por qué tenemos esa firmeza, ese atrevimiento incluso de pararnos al mundo entero y decir, esta es la verdad de Dios? ¿Quién pudiera decir eso? ¿Por qué Pablo tiene ese atrevimiento, esa valentía, ese coraje de decir a una generación que es politeísta, pagana, este es el evangelio? No uno, el evangelio. ¿Por qué lo puede decir? Primero, porque él mismo lo recibió de primera mano de Jesucristo. Versículos 11 y 12 dice, quiero que sepan, hermano, que las buenas noticias que yo predico no es una invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Yo no sé cómo ocurrió esto. ¿Tú sabes? Pero después de la conversión de Pablo y su primera etapa de estar predicando el fuego del evangelio, él se retiró y tuvo una zona desértica por años. Y dicen, según él mismo, que allí Cristo estuvo con él, revelándole el evangelio. Aleluya. Yo creo que hay algo diferente
entre lo que podemos decir revelación de las escrituras, de los escritores bíblicos, a la revelación que tuvo Pablo de Jesucristo. A mi forma de ver, y creo que es así, Pablo estaba en comunión directa allí con Cristo y él estaba escuchando, él estaba recibiendo el evangelio de la propia boca de Jesús. Él mismo dijo entonces, los apóstoles están predicando la verdad, pero no me lo enseñaron a mí. Las escrituras del antiguo pacto apuntan a Cristo, pero el evangelio no lo recibí de allí. El evangelio lo recibí de su protagonista, de Jesucristo. Amén. Si yo lo recibí así de primera mano, no puedo abandonarlo. Yo sé que es la verdad. Amén. Y la fe de nosotros como iglesia tiene las mismas garantías, porque nuestra fe es apostólica. ¿Por qué sabemos que la iglesia cristiana es verdadera y auténtica? Porque está sobre el fundamento de los apóstoles que dieron testimonio directo del propio Jesucristo. Los 12 apóstoles porque estuvieron con Cristo vivo, y el apóstol Pablo porque estuvo con el Cristo vivo y resucitado. Nosotros creemos lo que ellos dicen acerca de Cristo. Por eso nuestro fundamento como iglesia está sobre los apóstoles. Ahora, hay una segunda razón por la cual él tiene esa valentía de defender el evangelio como único. Y es que no hubo un catecismo humano. Dice el versículo 15 al 22. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté a nadie. Y a partir de ahora empieza a subrayar cómo Él está haciendo énfasis de su separación de la fuente de enseñanza de los apóstoles que radicaban en Jerusalén. Tampoco subí a Jerusalén para ver a aquellos que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefa. ¿Quién es Cefa? Pedro. Y me quedé con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto lo que le escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Es decir, Pablo deja bien claro que su línea de acceso al evangelio no son los apóstoles, porque no los vio. Solo estuvo con Pedro unos 15 días. Y después va a explicar lo que hizo en esa visita. Dice, las iglesias, quienes caminaron con Jesús, quienes vieron sus milagros, quienes estuvieron allí, que ahora eran la iglesia, ellos tampoco me dieron ninguna referencia del evangelio. Él está separando su línea de aprendizaje, de recepción del evangelio. Dice, esto no viene de hombre. Por eso, adelante, en la cabeza de la carta, él se está presentando con estas credenciales. Apóstol por voluntad de Dios y no de hombre. La tercera razón que tenía Pablo para anclarse sobre el evangelio es esta. Este evangelio transformó mi vida. Fue por revelación, no lo aprendí de los hombres, y transformó mi vida. ¿Quieren saber quién era yo? Déjame recordárselo. Versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Pablo simplemente está recordando de la furia, subraye eso, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando ¿de qué? Destruirla. Subraye esa palabra, furia de destrucción.
Allí no había medias tintas, había un celo de muerte en el corazón de Pablo. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi celo exagerado, subraya eso, exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Era furia, quería destruir y era exagerado en todo lo que hacía, de manera que se está describiendo como una persona que está perdida, que no tiene ningún apego por Jesús y que lo que quería era la destrucción de ese nombre. Y Pablo está dejando ya el fundamento para que las personas se pregunten: si este era así, ¿por qué ahora predica el evangelio que antes perseguía? Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Versículo 23. Y por causa mía glorificaban a Dios. El motivo por el cual toda la generación esa de creyentes glorificaba a Dios por la vida de Pablo era por el cambio radical que produjo la recepción del evangelio. De manera que Pablo dice: no hay forma, no hay diablo, no hay amenaza de muerte, no hay ángel, no hay espada, no hay escasez, no hay nada ni nadie que me separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay forma. Yo soy leal al evangelio. Vivo para proclamar el evangelio y para que todas las naciones conozcan en qué consiste el camino de alcanzar paz con Dios. Amado hermano, esta es la exposición sencilla que tengo para ti ahora, pero déjame dialogar contigo acerca de algunas implicaciones a la luz de esta escritura. Primera, ¿cuánto tiempo has dedicado intencionalmente en profundizar en las verdades de las raíces del cristianismo? ¿Qué libro aparte de la Biblia has comprado, has adquirido para que te dé mayor luz acerca del texto bíblico, de estas verdades? ¿Has dedicado algún tiempo, algún seminario, algún retiro, algún tiempo específico, algunas semanas, meses en el año, a esmeradamente consagrarte al estudio de aquellas verdades que un día te salvó? Creo que ahí tenemos una asignatura pendiente y una actitud a la cual debemos hacer un cambio, y es esta: no podemos seguir pensando que el evangelio, una, es para los inconversos, dos, es algo que ya venciste en la etapa temprana de tu vida cristiana, y es algo que debemos profundizar, al menos una vez al año, volver a él. Segundo, cómo las verdades del evangelio afectan tu corazón hoy. ¿Has considerado a Pablo cómo explota en alabanza, en gratitud, en adoración, en celebración, de vez en cuando roza alguna verdad del evangelio? Romanos. Yo sé que le gusta Romanos. El capítulo 2 dice: ¡oh, sabiduría de Dios! ¡Cuán insondables son tus caminos! ¡Cuán inescrutables son tus sendas! ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque cuando él ve la trama de la historia de la redención, él dice: ¡wow! ¡Cuán sabio es Dios! Llegamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios de nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Qué cosa está haciendo Pablo ahí? Bendiciendo el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Y después, ¿qué hace? Describir todo lo que llegamos a hacer por gracia al estar en el Hijo. ¿Qué es eso? El evangelio. Y así una y otra vez en sus cartas, él explota en adoración cuando roza el evangelio. Es pólvora, dinamita en su alma. Amado hermano, cuando te falten deseos de alabar,
cuando te falte una actitud de adoración, cuando te falte estar involucrado y comprometido en el proceso de celebrar la gloria de Dios con la iglesia de Dios, recuerda que tú estabas perdido, recuerda que estabas condenado, recuerda que fuiste amado, fuiste salvado por gracia. Recuerda que el destino tuyo era el infierno, mas ahora eres heredero del cielo. Recuerda que estabas apartado de Dios en oscuridad y en tiniebla, y la luz de Cristo te trasladó a su reino. Y ahora el amor de Dios te hace llamar a ti hijo de Dios. Cuando recuerdas estas verdades, tú tienes que alabar a Dios, tú tienes que exaltar al Señor, tú tienes que celebrar su nombre. Una vez más, ¿cómo afecta el Evangelio tu corazón? Por último, ¿cómo el Evangelio está afectando tu agenda de vida? ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? Pablo dice: de todo soy deudor, y la única forma que voy a pagar mi deuda es esta: ir a ellos y presentarles el Evangelio. No que haciendo esto paga el cielo, no está hablando de esa deuda, no es una deuda con Dios, es una deuda con los hombres. A todos los hombres les debo el Evangelio. Él realmente no les debe nada a nadie, simplemente está diciendo: yo me siento en una deuda. Aquel desespero, aquella intranquilidad, aquella inquietud que tiene quien se sabe deudor por otro, la tiene Pablo en relación con la humanidad, diciendo: yo tengo algo valioso, extraordinario, puede salvar, puede sanar, puede bendecir, yo les debo compartir. Por eso Pablo dice: estoy en estrecho, el amor de Cristo me obliga. Pensando esto, y ahí va el Evangelio. Si uno murió por todos, luego todos morimos, para no vivir más para uno mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué hizo Pablo? Este es el Evangelio. Espérate, conocer eso afecta mi agenda de vida. Y el último versículo que le voy a decir al respecto está en el mismo Gálatas. Me encanta, Justin. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi agenda de vida no es mía. Y ya no vivo yo. Cristo no quiere modificar tu vida. Cristo no quiere ni siquiera transformar tu vida. Cristo quiere matar tu vida. Crucificarte para que ahora tú vivas una vida mejor, más auténtica, más plena, la vida suya a través de ti. El llamado del Evangelio no es a modificar, no es a imitar. Sí se trata de transformar, pero es aún más radical, es a morir cada día para que Cristo viva a través de nosotros. ¿Por qué Pablo dice esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que vivo ahora en la carne, es decir, mi agenda de vida ahora, mientras estoy en este cuerpo, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí va el Evangelio, una vez más, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven cómo hay una implicación directa a la agenda de vida, al propósito de vida con el Evangelio? Entonces no me digan más, nadie me diga más, en ninguna generación, que ya se lo sabe. Dime, ¿cómo afecta eso tu corazón y cómo está afectando eso tu propósito de vida? Si no estás haciendo cambios radicales en estas áreas, todavía no sabes cómo debes saberlo. De allí la urgencia de volver a estudiar la carta a los Gálatas. ¿Qué le parece?